El estudio del discurso filosófico se ha abordado desde hace miles de años con los primeros filósofos como Tales de Mileto, el cual es considerado como el primer filósofo de la historia y de los más importantes en la filosofía presocrática, hasta el mismo Sócrates considerado como el padre de la filosofía y el que sentó las bases para la filosofía moderna. Pero, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo funciona y para qué nos sirve? Estas y otras preguntas las responderemos en este video sobre la especificidad del discurso filosófico. Primero definamos algo. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es la disciplina que se encarga de perfeccionar el conocimiento humano, esto visto fuera de lo propiamente teórico, sino desde el punto de vista meramente humano y emotivo. El discurso filosófico pretende mantener despierta la mente y generar una cantidad infinita de interrogantes que incitan a adentrarse en el conocimiento y el saber, esto con el propósito de vivir en la constante búsqueda de una respuesta y comprender un hecho en su totalidad. Pero se preguntarán, ¿cuáles son las características de la filosofía? Para que logremos tener un correcto entendimiento acerca de este discurso, es necesario conocer cada una de sus características, pues al identificarlas será imposible que este mismo no resalte frente al resto. El discurso filosófico es contextual, con esto nos referimos a que habla desde su actualidad o desde el acontecimiento sobre el cual está tratando de filosofar. Va a utilizar herramientas dependiendo de la época y momento en el que se encuentre. Los discursos del pasado no pueden ser iguales a uno actual, porque aunque estén intentando descubrir la misma verdad, la situación de cada época y contexto varían abismalmente. Debemos tomar en cuenta que este discurso posee características que son muy complejas y que no permiten adentrarse más allá de lo que ya está establecido como correcto, lo que trae como consecuencia que el conocimiento no pueda ser ampliado. La radicalidad es aquella en la que la base del conocimiento se sustenta en la experiencia de uno solo, no va a tomar en cuenta los movimientos o ideales de otra sociedad. En este caso, el discurso resulta ser eurocentrista. Si lo analizamos a profundidad, es posible que con lo anterior mencionado logremos ver que el ser humano es egoísta y esto a su vez impide que avancemos y existan verdaderos cambios positivos en una sociedad. Por otro lado, podemos observar que este discurso habla desde y para un mismo plano. Habla de una explicación del ser y de su entorno, haciéndolo cosmopolita. Busca resolver cada una de las incógnitas que se plantean. Esto quiere decir que al momento de filosofar y de establecer interrogantes, siempre trata de mantener su propósito a la vista, el dar con una verdad, siempre tomando en cuenta que ningún interrogante puede quedar sin una respuesta. Si aún no conocías por completo las características de este discurso, te acabamos de presentar a la integridad. Por último hablaremos de qué es lo que hace que este discurso se caracterice por la crítica. Pero antes de comenzar, ¿sabías que el discurso filosófico permite que otros filósofos reflexionen y cuestionen lo que la misma filosofía propone y sin embargo no permite que otras disciplinas intenten interferir o cuestionar su actividad? Suena muy sencillo, pero a continuación entenderás todo lo que hay detrás de esta situación. La filosofía tiene el trabajo de hacer un análisis profundo de las respuestas que da cada interrogante planteada. Esto la lleva a cuestionarse. Lo que ha establecido como correcto se mantiene una constante crítica hacia sus acciones y el cómo las ejecuta. Sin ella, los resultados a los que llegaría serían poco fructíferos. El filósofo tiene la necesidad de hablar de algo que irrecusablemente le sale al encuentro y que no se puede llegar a expresar con palabras de manera exacta. Por esto, solo aquellos dedicados a la filosofía podrían criticar el producto al que se tome como resultado. Nadie externo es capaz de comprender esta disciplina. Es posible observar que el discurso filosófico es crítico con los otros discursos, cuestiona las ideas que pueden plantear con la finalidad de determinar qué tan funcionales pueden llegar a ser estas en su actividad. Ahora, ya abordamos las características del discurso, pero ¿cuáles son los límites de la filosofía? ¿Cuál es su alcance y qué fin tiene? Muchas veces al hablar de filosofía, podemos llegar a pensar que no tiene límites, ya que en realidad cuestionarnos nuestra existencia no tiene un límite. Pero, ¿por qué la misma existencia es un límite para la filosofía? Actualmente contamos con información rica en detalles acerca de nuestra dichosa existencia, la cual, siendo sumamente extensa y continua, tampoco tiene un fin exacto o definido. Incluso se ha dicho que la existencia se puede definir como información sin fin, enriqueciéndose día con día, ya sea tomándose en cuenta la información de tiempos anteriores o la de nuestra actualidad. Pero en realidad, aunque esta información siga nutriéndose conforme el paso del tiempo, las experiencias que nutren a esta información y por tanto a la filosofía se limitan a nuestra propia condición humana. Curioso, ¿verdad? Es por ello que el conocimiento que produce esta disciplina será limitado por lo que lleguemos a conocer y a vivir a lo largo de nuestra vida como seres humanos, de nuestra existencia. Cambiando un poco de tema, hablemos del alcance e impacto del discurso filosófico. Como muchos otros discursos, este logra tener un impacto sobre nuestra sociedad,
pero a diferencia de los demás, este es basado en los conocimientos propios de un solo autor, llegando a contar con lagunas a partir del momento de la resolución de las distintas incógnitas y hace que surja un vacío en la búsqueda de la verdad, dejándonos incluso más desorientados en el proceso. Esto pueda llegar a considerarse vasto, porque ¿quién no pensaría que algo que nos trae más dudas no fue hecho con claridad? Pero al pensarlo bien, podremos darnos cuenta que estas incógnitas pueden incentivar a las personas que lo conocen a nuevas oportunidades en la filosofía, a seguir cuestionando las ideas que nos plantean los mismos filósofos, consiguiendo el objetivo y fin del discurso, continuar con la búsqueda de la verdad. Pero ya habiendo visto lo anterior, nos preguntaremos, ¿qué valor tiene la filosofía y para qué nos sirve? El valor de la misma radica en que la filosofía, a diferencia de creer ciegamente, como tal vez lo haría el discurso místico, o basar todo en datos, fuentes y estudios aprobados por la ciencia, como es propio del discurso científico, la filosofía tratará de explicar las situaciones puestas en juicio con el uso de la razón y la lógica con base en los amplios conocimientos y paradigmas que maneja el filósofo. Al momento de filosofar, es posible observar que existen manifestaciones de ideales que ya eran anteriormente conocidos. Bien podríamos decir que un fenómeno que está aconteciendo es la recuperación de algo olvidado a lo que llamamos recuerdo. Incluso los llamados grandes descubrimientos de la historia filosófica tuvieron en el fondo la estructura de reconocer y analizar los acontecimientos pasados. Esto nos da como resultado una rama que estudia, aprende y genera teorías a partir de los errores y acontecimientos resultado del crecimiento colectivo con el paso del tiempo, y que a su vez servirá como enriquecedor del conocimiento. El mayor valor del discurso filosófico frente al mundo moderno radica en el poder demostrar que ninguna pregunta es vana, pues aquello que la ciencia no puede responder es porque no está al alcance de algo común, va más allá de lo que podemos imaginar como natural o real. La ciencia menciona que el conocimiento es perfecto en la misma medida en que logra captar con una clara conceptualización del tema y expresarlo con una formulación precisa. Por el contrario, la filosofía encuentra que el observar, analizar y explorar ideas y paradigmas para crear a su vez otros más es la solución a muchas de nuestras interrogantes.